Amigos y hermanos, buenos días. Continuamos con esta fascinante serie de Dios con nosotros. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 4 titulado El bautismo. Y es algo especial, ¿no? Y que a todo el mundo llama la atención el saber por qué el Señor Jesús, ya hablamos de su nacimiento, hablamos de su niñez y hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Por qué el Señor Jesús nos dio a nosotros ejemplo y por qué se bautizó? Y hay muchas preguntas. ¿Por qué a los niños cuando nacen los bautizan normalmente en las iglesias católicas y esto, verdad? Pero realmente el Señor Jesucristo nos dio ejemplo acerca del bautismo. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios fuera bautizado? Recordamos que Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, el hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿verdad?, quien se llevaban 6 meses nada más allí de tiempo del nacimiento del uno al otro. Él era quien iba a abrir el camino para cuando el Señor Jesús viniera a este mundo. Y de manera especial nos dice la palabra en el capítulo 1 de Juan, el verso 24 dice: y los que le habían sido enviados eran de los fariseos a Juan el Bautista para hacerle una pregunta especial. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de quitar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Recordamos que Juan el Bautista bautizaba, pero Juan dijo algo especial: viene otro que era antes de mí y que estará después de mí. Este es el que va a bautizar, pero ese iba a ser un bautismo especial porque iba a ser el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo os había anunciado, que venía después de mí, pero que era primero que yo. Yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre él, este es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos cómo de manera especial Juan el Bautista nos hace este relato, ¿cierto? Que el Señor Jesús vino a cumplir su ministerio cuando ya se hizo un hombre. Entonces fue bautizado por Juan el Bautista, su primo, allí en el río Jordán, ¿cierto? ¿Y por qué se bautizó el Señor Jesús? Siendo que era el Hijo de Dios y no tenía pecado, y sabemos que la palabra nos registra que él no pecó, sí lo hizo por algo especial, hermanos y amigos, y es porque Él lo hizo para darnos ejemplo de que cuando nosotros crecemos, Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Cada uno decidimos a quién servimos, de qué manera servimos, pero ya siendo conscientes. Cuando somos niños, nosotros no sabemos y no entendemos. Un bebé no tiene conciencia, por lo tanto, él no sabe lo que está haciendo. Entonces, el Señor, al recibir el bautismo, ya siendo un hombre, al iniciar su ministerio terrenal, allí con sus discípulos y todo lo que nosotros ya conocemos acerca de su vida, él fue bautizado por Juan el Bautista, siendo ya un hombre allí de 30 años. Entonces, allí el Señor lo que nos quiere mostrar a nosotros es que para nosotros poder aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, necesitamos ser bautizados. Y Él lo dijo allí en el libro de Mateo 28 a sus discípulos, ¿verdad? Id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. También Hechos de los Apóstoles nos dice: el que creyere y fuere
y el que creyere, perdón, y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. Entonces lo que el Señor Jesús vino a nosotros a darnos ejemplo es de cómo vivir una vida, de cómo agradaba Él al Padre Celestial y cómo debemos nosotros ahora agradarle a Él. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, hacemos un compromiso, hacemos un pacto con Él, de que de ahí en adelante nuestra vida va a ser diferente, de que de ahí en adelante vamos a caminar con Él, vamos a aceptar sus preceptos de amor y de justicia y nos vamos a comprometer a querer vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ya no es a nuestra voluntad, ya no es que yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no. Ya vamos a tener una conciencia y vamos a saber que si decidimos hacer esto o aquello, ya nosotros somos conscientes de si eso agrada o desagrada a Dios, si lo hago o no lo hago y qué consecuencias conlleva el hacerlo o dejar de hacerlo. Entonces, esa fue una de las cosas especiales que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra, ¿verdad? Que fue enseñarnos de qué manera también iba a ser el bautismo. No iba a ser así por aspersión, echándonos agüita, mojándonos la cabeza, no. Porque ¿qué simboliza el bautismo realmente, hermanos? Lo que el bautismo simboliza, amigos y hermanos, es cuando bajamos a la pileta del agua, al río, la piscina, donde quiera que se nos bautiza, lo que sucede en ese momento es algo especial. Nosotros morimos a una vida antigua, a una vida de pecado, a una vida que no conocíamos, donde hacíamos quizás muchas cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, pero que ahora somos conscientes. Entonces, cuando nosotros bajamos allí a la pileta de agua, morimos a una vida antigua y cuando salimos de ella simboliza la resurrección, así como el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. De la misma manera nosotros morimos a una vida y resucitamos a una nueva vida, y es lo que nos dice 2 de Corintios 5:14, ¿sí? Que dice que somos a partir de ese momento una nueva criatura, porque las cosas viejas ya han pasado, ahora todo es hecho nuevo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos y entendemos por qué el Señor Jesús nos dio ese ejemplo, ya somos conscientes de que de ahí en adelante las decisiones que nosotros tomamos las vamos a tomar. Y algo especial que sucede también, amigos y hermanos, es que cuando nosotros nos bautizamos recibimos en ese momento el Espíritu Santo, es decir, de ahí en adelante el Espíritu Santo es nuestro compañero, es el que nos está redarguyendo, nos está diciendo, hey, ojo, no hagas esto, no hagas aquello, porque ya hay una conciencia en nosotros de que entendemos que lo que antes hacíamos o practicábamos, ahora ya no lo vamos a hacer porque queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces, por ello el Señor Jesús, Él no cometió pecado, lo dice la Escritura, no cometió ninguna falta, pero sí todo lo que vino a cumplir aquí en la tierra fue para darnos ejemplo a nosotros, que sí somos pecadores, cómo podemos vencer y cómo podemos hacer la voluntad de aquel que el único deseo que tiene es de salvarnos. Entonces, que el Señor les bendiga. Mañana continuamos con esta maravillosa serie, hermanos y amigos. Esperamos que sea de gran bendición y entendamos que para nosotros poder ser aceptados por nuestro Señor Jesucristo y para aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, hemos de darle ese derecho. Es como cuando nosotros estamos en un juicio, ¿no? Nosotros damos el derecho a alguien para que nos represente. De la misma manera, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, le estamos invitando para que de ahí en adelante Él haga parte de nuestra vida. Entonces, continuemos, hermanos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y permitamos que lo que se dice allí en Hechos de los Apóstoles se cumpla, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Deseamos salvarnos, hermanos, entonces sigamos el ejemplo de nuestro amante Salvador. Dios les bendiga.